Fíjense que yo he introducido un concepto que no está en ninguna parte, que es lo que es la racionalidad condicionada. Lo más cercano es lo que se llama la racionalidad limitada. Aunque es algo muy parecido, tiene una connotación que, que lo podemos diferenciar y ver que es diferente. Por ejemplo, la racionalidad limitada trata de ver como que hay un límite en la racionalidad y a partir de allí todo es irracional. No, no creo que eso sea así, o no es racional, para no decir racional de manera tajante. Yo coloco sobre el tapete la racionalidad condicionada porque siento que existe en el individuo la racionalidad, porque creo que existe en el individuo la racionalidad, pero que está condicionado a ciertos factores, que nos puede decir, bueno, que somos más o menos racionales, e incluso en cuestiones del tiempo y en cuestiones de espacio geográfico también. Fíjese, para darle un ejemplo, lo que hace 50 años era irracional, como es el consumo de marihuana, el aborto. Actualmente hay naciones, países que incluso los estados que han aprobado en legislación el aborto legal y el consumo de marihuana, incluso para efectos médicos como para efectos de recreación. ¿Sí? Lo que es para mí irracional, colocarme un chaleco con una bomba y explotarme en un centro comercial o un mercado concurrido, para mí es racional, pero hay otras culturas por cuestiones religiosas que no es racional, pero con una promesa de que en el más allá vas a tener 40 vírgenes para ti solo por toda la eternidad. Bueno, para mí es racional, pero para otros que están ligados a esa cultura, a esas creencias, no es racional. Para unas culturas racionales, casarse con una mujer a los 12, 13 años, porque está supuestamente en edad fértil, etcétera, o que la mujer no trabaje, la mujer no puede trabajar, para una cultura, para nosotros es irracional. Entonces, fíjense cómo vemos que lo que es racional para uno es irracional para otros. Entonces, hay algo que no está bien ahí. Prefiero yo llamarle una racionalidad condicionada, es decir, yo estoy condicionado a ciertos factores, a la cultura, a la religión, a mi sistema jurídico. Entonces, yo estoy condicionado a esos factores y prefiero hablar de una racionalidad condicionada y no una racionalidad limitada. La racionalidad tiene algunas aristas, incluso de los pensadores de 1700, 1800, como Adam Smith. Adam Smith planteaba que el interés propio del egoísmo era el eje central de la búsqueda de un beneficio propio y era un mecanismo de ajuste hacia el equilibrio. John Stuart Mill especificaba que el ser desea poseer riqueza y en la búsqueda de esa riqueza era capaz de buscar con eficacia una comparativa de los medios para poder llegar a ese fin. David Hume hablaba de los sentimientos morales y nos decía, bueno, son impresiones, son vivencias de los individuos, de los sujetos, ¿ok? Sobre lo bueno y lo malo, porque era capaz de decir que era bueno y que era malo, y nada tenía que ver con la razón. Fíjense que aquí hay una distinción de David Hume, distinción entre lo que son las emociones, los sentimientos y la razón. Son dos cosas separadas, quizás no distintas, como lo vamos a ver más adelante, pero separadas, pero no tan distintas, porque al fin, tanto los sentimientos, las emociones y la razón son propias del ser humano. ¿Sí? Es parte de la naturaleza del ser humano. La racionalidad, las tendencias actuales que tenemos en la racionalidad, bueno, tomar decisiones en virtud del coste-beneficio, es decir, egoísmo y el objetivo que persigue el individuo. Decisiones económicas, con coherencia. Elecciones, en el caso de Amartya Sen, elecciones de una persona, sí, solo sí, todas pueden explicarse en función de una relación de preferencia consistente con la definición de preferencia revelada. Y tenemos algunos conceptos como cuasi-racionalidad y racionalidad limitada. Cuasi-racionalidad, que son decisiones que son respuesta a la forma de la representación de los problemas. Y racionalidad limitada en función de la maximización de los beneficios. Entonces, esto es cuasi-racionalidad, racionalidad limitada. Yo trato de introducir un concepto mucho más novedoso, mucho más completo, como es la racionalidad condicionada. Fíjense que todo esto que hemos visto
ya tenemos algunos elementos que para tratar de comprender lo que voy a desarrollar más adelante. Hemos hablado de egoísmo, empatía, temporalidad, elección, objetivos, maximización. Todo eso alrededor de lo que es la racionalidad del homo económico. Vamos a ver lo que Richard Thaler y Carl Susten en sus trabajos trataban de implementar, trataban de hacer ver en un trabajo en el año 2008-2009. Ellos dividían que el individuo, habían dos tipos de individuos. El reflexivo planificador, muy parecido a lo que era el Mr. Spock del viaje de las estrellas, de Star Trek, y el Homero Simpson, representado por lo emocional o impulsivo de la serie de Los Simpsons. ¿Okay? Entonces, ¿qué era lo que especificaba los autores en estos trabajos? Bueno, que existían esos dos y que el ser se parecía mucho más a Homero Simpson. ¿Okay? Pero, sin embargo, los autores especificaban, bueno, lo ideal sería que el ser reflexivo y planificador dominara el emocional e impulsivo. Incluso, una década antes, Thaler, el mismo Thaler, Richard Thaler, especificó en un trabajo y decía, mire, yo creo que el futuro de la economía es tratar de estudiar las emociones de los agentes económicos. Y creo que no se equivocó. Y yo trato de ver, bueno, una unión de esto, yo creo que el individuo es más como Thanos, el de los Vengadores, que es calculador y planificador y domina al impulsivo y sentimental. Es decir, se traza un objetivo, ¿ok? Y hace cualquier cosa, incluso sacrifica a su propia hija adoptiva para llegar a ese objetivo que se ha planteado, que es eliminar al 50% de la población en el universo. Vamos a tratar, por razones de tiempo, ver lo más resumido posible estos modelos. Vamos a ver los supuestos. Primero partimos de una función de utilidad, ¿sí? Como se muestra a continuación, donde Tita viene expresada como los deseos de suavizar el consumo en el tiempo. Estos modelos están basados en el modelo de crecimiento de Ramsey. Entonces voy a utilizar casi la misma formulación con la diferencia de la restricción que presentan los individuos. La utilidad descontada viene determinada por la otra expresión, donde tenemos el mismo componente, tenemos el componente tita, y tenemos también el componente rho. Y rho no es más que una tasa que representa la preferencia por la racionalidad o el decrecimiento de la racionalidad. El horizonte temporal es infinito para el problema de optimización. El tiempo viene representado exclusivamente a la dedicación de consumir bienes, servicios para aumentar la racionalidad del individuo. Entonces, ese consumo es exclusivo, es el consumo exclusivo de bienes que me aumentan la racionalidad. Aunque no es limitativo en el modelo, pero para tratar de acotar el modelo, hago este supuesto. Si tenemos que Rho es 0, la utilidad que proporciona el individuo de hoy es igual a la utilidad del mañana. Es decir, mientras mayor es este factor, es decir, a medida que va alejándose de 0, más valoramos el presente respecto al futuro. Entonces, la función de utilidad es una función cóncava, es decir que se tienen deseos de tener trayectorias de consumo más o menos lisas o suaves en el tiempo. Y el individuo parte de un grado de racionalidad innata y de impulsividad innata. Es decir, hay un grado de racionalidad e impulsividad innata, ¿okay? Presente en todos los individuos, y es lo que yo llamo una condición de Tarzán. Es decir, Tarzán tiene tanto una racionalidad como una impulsividad que, a pesar de no tener interacciones con la sociedad, logra construir herramientas, comportarse de cierta forma, obviamente acotado a lo que es en el ambiente donde él está, de defenderse, de conseguir comida. Entonces, y de tener también sentimientos por los chimpancés, por los gorilas. Entonces, ahí hay un grado de racionalidad y de posibilidad innata. Partimos de allí.
No importa en qué condición estamos, tenemos un grado de racionalidad y de impulsividad innata. Los modelos lo he resumido completamente por cuestiones de tiempo, pero el problema es maximizar esa función que teníamos aquí, esa función descontada futura, y la diferencia son la restricción del consumidor. He llamado a los tres modelos L condicionada, E condicionada y U condicionada. L condicionada porque tengo he colocado dentro de esa restricción o condición, fíjate que ya nos vamos acercando al término de condición, condicionada, un stock de impulsividad y un coeficiente de preferencia por esa impulsividad. ¿Okay? En el primer caso es una lineal, en el segundo caso es una exponencial y en el tercer caso es una constante. ¿Okay? Esas van a ser las restricciones y el resultado nos presentan, para el primer caso tenemos, vamos a llegar a un equilibrio donde nosotros vamos a dejar de consumir los elementos que nos proporcionan racionalidad, es decir, cuando el crecimiento de ese consumo es cero, cuando ya estamos satisfechos, ¿okay? O ya tenemos prácticamente dominado al ser impulsivo, por decirlo de alguna forma, para irme adelantando a los hechos, ¿okay? Cuando ese crecimiento del consumo es igual a cero. ¿Cuándo es igual a cero? En el primer caso, cuando sí es igual a RO, es decir, la preferencia por la impulsividad es igual a la preferencia por la racionalidad, por el consumo de los elementos que me dan racionalidad. ¿Okay? En ese caso, y es como de indiferencia, es decir, ya me igualo la impulsividad, estoy prácticamente dominando la impulsividad y dejo de consumir. En el caso de que la preferencia por la impulsividad es mayor a RO, que es la preferencia por la racionalidad, yo sigo creciendo, por lo tanto, el crecimiento de ese consumo es mayor a cero. Y en el caso contrario es menor a cero, dejo de consumir. En el segundo caso, se da que ese consumo es igual a cero, en ese equilibrio, es cuando Rho toma el valor de 1 y Si toma el valor de 0. Y en el tercer caso, muy similar a esto, pero no tenemos el componente Si, pero me da que se deja, en el equilibrio, se deja consumir eso, o el crecimiento de ese consumo es igual a 0 cuando Rho toma el valor de 1. ¿Sí? Prácticamente la E condicionada y la U condicionada, llegamos al mismo resultado. Viéndolo de manera gráfica, vemos que en L condicionado tenemos un equilibrio donde el crecimiento de ese consumo es igual a 0. ¿Okay? Igual a 0, pero tenemos un área donde seguimos consumiendo, en el caso como habíamos dicho anteriormente, cuando sí es mayor a Rho. Es decir, cuando la preferencia por la impulsividad es mayor a la preferencia por la racionalidad. Y en el otro caso, disminuimos el consumo cuando es menor, cuando sí es menor a Rho. Fíjense que partimos de una racionalidad innata. En el segundo caso de la E condicionada, llegamos al equilibrio donde sí toma el valor de 0 y Rho toma el valor de 1 y seguimos consumiendo esos elementos cuando el término exponencial es mayor al término Rho. Y en el caso de la U condicionada, ¿okay? Llegamos a crecimiento de ese consumo es igual a 0 cuando Rho toma el valor de 1. Cuando Rho tiene el valor entre 1 estricto y mayor o igual a 0, voy a seguir consumiendo esos elementos. Como consideraciones finales, tenemos que el comportamiento racional en el individuo ha estado presente y seguirá presente. Y su condición se encuentra acotado o condicionado. Fíjense que aquí coloco esa restricción, esa condición para maximizar ese consumo de elementos racionales que tiene el individuo. Es decir, está condicionado a esos ciertos elementos. Esas condiciones yo las he definido como la preferencia por la impulsividad. ¿Sí? Preferencia por la impulsividad. Una preferencia y un stock de impulsividad. Eso me da un elemento que me deja, que me está acotando o condicionando la racionalidad.
mi racionalidad. No estoy tratando de negar la existencia del comportamiento impulsivo. Al contrario, sentir emociones, ser impulsivo es parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, todos los comportamientos derivados de esa naturaleza pueden ser considerados propios de los esquemas racionales. ¿Eh? Hay un ejemplo muy claro, que si una madre ve a un hijo que va pasando por un sitio y ve que le va a caer una lámina o un bloque, ¿qué es lo que hace la madre? No se queda a calcular cuánto tiempo va a tardar en caer el bloque para rescatar el hijo, no. Simplemente la impulsividad, las emociones que siente por su hijo, va incluso a poner en riesgo su propia vida con tal de defender a su hijo. ¿Es irracional eso o no es racional? ¿O es limitado esa racionalidad? No. Sentir esas emociones, esa impulsividad por su hijo, esa emoción, no le quita la racionalidad de ese acto que va a hacer para salvar a su hijo. Entonces, yo prefiero hablar, por eso que he introducido el tema de la racionalidad condicionada, y esa impulsividad y ese estado de impulsividad y ese coeficiente de impulsividad está condicionando mi maximización de mi racionalidad. Hay que tener en cuenta también que esa impulsividad también puede ser elementos, yo lo coloco en mi trabajo, pero no lo coloqué en la presentación, de aquellos elementos que yo hablé de la religión, de todo eso, que puede tratar de hacer ver de que esa impulsividad es irracional y no es irracional. Por ejemplo, lo que había mencionado en el principio del tema de la marihuana, el tema del aborto, el tema de lo que es el trabajo laboral femenino, etc. Entonces, ahí están todas esas restricciones, ¿veis? Que yo lo he denominado un estado de impulsividad, pero ese estado de impulsividad puede ser aquellos que ustedes puedan denominar elementos emocionales no racionales, pero elementos emocionales puede ser el amor por la religión, como el ejemplo que yo traté de explicar con respecto a la persona que se